Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un excelente truco que va a resolver tus problemas referentes a la batería de tu dispositivo con iOS. Ya saben que puede ser un iPhone, iPad o iPod Touch. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video es muy sencillo y muy rápido, solamente que antes te voy a dar un tip que también va a ser muy importante antes de comentarte el truco principal, que también es muy sencillo. Lo que yo les recomiendo hacer en su dispositivo para poder mejorar los temas de batería y solucionar este problema es irnos aquí a configuración. En configuración nos vamos a ir al apartado que tenemos aquí en la parte de abajo que se llama accesibilidad. En accesibilidad, una de las principales funciones que debemos de verificar que tengamos en control es aquí en pantalla. Después nos vamos a la parte de abajo y que activen la opción de brillo automático. Muchas veces desactivamos esta opción y lo que provoca es que no haya cambios dependiendo la intensidad de la luz. Puede ser que tengamos el brillo muy fuerte en situaciones de oscuridad y esto provoca que nuestro dispositivo gaste más batería. Una vez que les comenté esto, vámonos a lo que es el truco principal de este video. Muchas veces los problemas que tenemos en cuestiones de batería van relacionados a las configuraciones y cambios que hemos hecho en nuestro dispositivo. Así que lo que vamos a hacer es irnos aquí otra vez a configuración. En configuración vamos a buscar esta opción que se llama general. Estando en general vamos a irnos a la parte de hasta abajo donde dice restablecer y vamos a buscar esta opción que tenemos aquí que se llama restablecer toda la configuración. Antes de que tú lo vayas a hacer es muy importante comentarte unos aspectos. Cuando tú utilizas esta opción no vas a provocar que se te borre nada de información de tu dispositivo. Lo único que vamos a hacer es que todos los ajustes y cambios se vayan a eliminar de nuestro dispositivo. Por ejemplo, si hicimos cambios referentes a las conexiones Wi-Fi, a conexiones Bluetooth, vamos a tener que volverlas a configurar. Y por ejemplo, algunos cambios ya sean en cuestión de control de brillo, que era lo que comentábamos, quizás lo vas a tener que volver a activar porque te va a dejar todas las configuraciones como en un inicio. Entonces es algo que tú debes de tomar en cuenta antes de hacerlo. Como les comento, no te va a borrar nada de información y de esta manera, solamente presionando esta opción, te va a pedir que pongas tu código de seguridad. Una vez que lo pones, te va a volver a preguntar que si lo quieres hacer y de esta manera lo vamos a solucionar. Es en verdad un proceso muy sencillo y esto va a poder solucionar tus problemas relacionados con la batería. ¿Por qué esto funciona? Porque muchas veces nosotros en las configuraciones y cambios que le vamos haciendo a nuestro dispositivo, vamos haciendo que el desempeño no sea el más óptimo como lo tenemos desde fábrica, y de esta manera al quitar todas las configuraciones que hemos hecho vamos a dejarlo en el estado más óptimo. Obviamente vamos a ir agregando algunos detalles, pero de esta manera es muy probable que tú vayas a ver una mejora en el rendimiento de tu dispositivo. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a este video que te traje. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.